Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Next TV, Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube, de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a hacer un programa que yo intentaré hacer un poco de docencia. Quiero comentar un poco el tema de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, que se ha perdido un mes entero, el día de hoy entero, en donde nosotros hemos pagado millones entre salarios y todo para una operación con resultados cero. Pero me quiero referir también al Suntrack, algunas posiciones del gobierno central, algunas posiciones de lo que están diciendo quienes son los detractores del gobierno central y cuál es mi posición muy particular sobre el tema justicia, Suntrack, etcétera, lo que está pasando en el país. Quiero hacer dos llamados, uno sobre la Asamblea primero y el otro sobre el tema de Panama Ports. En el día de ayer o hoy, la verdad que no recuerdo exactamente cuándo fue que vi la noticia, pero vi que el Contralor presentó, creo que una acción de nulidad o una acción de inconstitucionalidad sobre el contrato de Panama Ports. El contrato de Panama Ports es un contrato que ha sido cuestionado no ahora, sino de décadas, de lo que eso le está trayendo al país de lo poco que le está trayendo al país en calidad de beneficios. El contrato, hasta donde entiendo yo, de así se ha manifestado públicamente y no ha sido negado por la contraparte, no contó o no cuenta, incluso en la actualidad, con un refrendo de la Contraloría de la República. Y eso implicaría que el contrato no tenga la validez que requiere por determinación de la ley. Se ha presentado una acción ante la Corte y aquí viene mi primer cuestionamiento y llamado a la Corte. Lo que la Corte tiene en sus manos no puede tomar, como tomó el caso de la minera en su momento, no puede tomar, el primer tema de la minera tomó 15 o 20 años para resolverse. Y eso trae problemas para cualquiera de los dos lados. Me refiero al Estado y me refiero a la empresa. Y señores, ustedes pueden, en algún momento dado la Corte Suprema de Justicia tiene que entender que ellos son como uno de los tres órganos del Estado y que dice la Constitución que deben actuar en armónica colaboración. En algún momento tienen que entender que hay ciertas decisiones en esa armónica colaboración que son de las patas que mantienen al Estado panameño, que requieren decisiones rápidas, casi que urgentes, que no pueden dilatarse y que por el bien del país, como sea que sea la decisión, importa que se haga con premura. Si usted es el gerente de una tienda, y a usted le dicen de repente, oiga, mira, es que ahí la pared se está medio despintada. Y usted le dicen acá, mira, lo que pasa es que ahí hay una baldosa que está mal puesta, ¿verdad? Y de repente le dicen, hay un sucio acá en la esquina. No es lo mismo a que usted le digan, se cayó el techo y se está cayendo el techo hoy y está entrando una lluvia, un vendaval. Hay cosas que requieren de su atención inmediata y usted no puede tratar todo como lo mismo. ¿Qué quiero decir yo con eso? Usted no puede agarrar, siendo la Corte, y tener una demanda porque alguien tumbó la cerca aquí de tal lado y agarró otra cosa y alguien, lo que pasa es que hicieron cualquier cosa menor en derecho. Y otra cosa, entender que hay una concesión que pudiera estarle representando cientos de millones de dólares al Estado panameño y que eso no está ocurriendo. Entonces usted tiene que decir, como parte del Estado, como parte de esa armónica colaboración, usted tiene que decir, oiga, este temita es importante, es urgente, es algo que importa a los recursos del país y yo tengo que pronunciarme sobre esto.
Y vuelvo y digo, yo no conozco las interioridades del caso de Panama Ports, pero si el Contralor ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad o ilegalidad, o creo que fueron ambas, creo que escuché que eran ambas, importa que se falle en el sentido que sea de la manera más urgente, en el sentido que corresponda en derecho, valga la aclaración. Pero me refiero a favor o en contra, según corresponda en derecho. La empresa como tal debe estar pensando dentro de su cronograma realizar una serie de inversiones en Panamá. Y me imagino yo que los ejecutivos de la empresa dirán, si eso no está en orden y nosotros no sabemos si nos van a quitar la concesión o no, entonces pues no, mejor no hacemos esas inversiones y mejor no producimos tales cosas. Y en el sentido contrario, si la Corte se pronuncia de forma que tiene que haber más ingresos a Panamá, que creo que he oído como que esto debería ser algo entre 50 y 100 millones de dólares al año en esto, en temas de lo que son la colaboración directa de la empresa. Eso implicaría que cada mes que se retrasa la Corte Suprema de Justicia, cada mes se están perdiendo aproximadamente 4 millones de dólares, de 4 a 7 millones de dólares cada mes que se demoran en fallar. Entonces este llamado es para que el magistrado a cargo de esto, ¿verdad?, entienda que esto tiene una prelación para los intereses del Estado, que como digo, no estoy queriendo decir que deben fallar en un sentido o el otro, porque no conozco las interioridades. Cuando lo conozca sí haré mi posición personal, pero sí implica que el tema requiere de una urgencia mayor. Voy al tema de la Asamblea Nacional. El tema de la Asamblea Nacional, yo creo que hoy es un día que podemos tomar como un día de vergüenza, porque nosotros elegimos a la actual directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, los diputados eligieron a esa directiva, los diputados que nos representan a nosotros dentro de ese hemiciclo, hicieron la elección que hicieron el 1 de julio del presente año. El periodo por el cual va estas sesiones de la Asamblea son 4 meses, del 1 de julio al 31 de octubre. Para eso le pagamos a los diputados y para eso se le paga a todos los asistentes y asesores de los diputados para que produzcan leyes. Las leyes no pueden iniciar si no pasan primer debate. Y para pasar primer debate tienen que estar conformadas las comisiones que conforman la Asamblea Nacional, las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, que son la comisión de credenciales, la comisión de gobierno, las de vivienda, las de salud, las de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no puede presentar una ley que tenga que ver, por ejemplo, con temas de gobierno si no está la comisión de gobierno conformada. No la puede presentar en salud si no está la comisión de salud conformada. Usted no puede presentar traslados de partidas que muchas veces son importantísimos para temas desde médicos, educativos, de seguridad, etcétera, si no está conformada la comisión de presupuesto. Entonces esto no es un juego. Y esta nueva mayoría que se escogió en la Asamblea el 1 de julio, tenía una misión que era conciliar en esa Asamblea. Hoy escuché a los muchachos de Vamos quejarse, pero si ellos son parte de esa mayoría, pero quejarse de que no lograban conformar ni siquiera las 15 comisiones. Y ahora han dicho que la otra semana van a ir a una votación para ver si ahí logran elegir las 15 comisiones, que eso falta ver lo que sale de ahí, y peor cuando toman posesión y cuando se instalan, etcétera. Mientras tanto, a esa Asamblea Nacional le estamos pagando nosotros. Mientras tanto, los presupuestos para temas educativos, para temas de salud, para temas de seguridad, están esperando. Las leyes están esperando. ¿Por qué?
porque 3 o 4 personas en esa nueva alianza no se pueden poner de acuerdo sobre cómo deben hacerse las comisiones. Y ese egoísmo personal de alguno o algunos, que no voy a entrar a identificar aquí, le está haciendo muchísimo daño al país. Yo he conocido ya de temas en educación que están requiriendo que se instale la comisión de presupuesto para traslados de partidas en educación. He conocido de temas en salud. Y ciertamente yo estoy esperando que se instale la comisión de credenciales también para ciertos temas de carácter judicial. Nada de eso puede andar si no se ponen de acuerdo los diputados. Los diputados ganan en total con sus cuestiones, ganan alrededor de $7,000 ellos, pero tienen como 20 y pico mil dólares más o menos en asistentes directos, o sea, en personal directo del despacho. Esos son como $30,000 por diputado. Esos son $30,000 por 70, vendrían siendo algo como 2.100.000, más o menos. Eso es más o menos lo que nos está costando al mes, más el resto tema de la asamblea, que si el presupuesto son 200 millones, a nosotros una asamblea paralizada nos cuesta aproximadamente unos 25 millones de dólares al mes, unos 20 millones de dólares al mes paralizada la asamblea. Más o menos eso, pues un poquito menos. Si a los diputados les interesa así, un poquito Panamá, de todos los partidos, ojo, tienen que sacar un talante para resolver este tema lo antes posible, porque cada día nos cuesta cientos de miles de dólares. Ahora sí quiero entrar en el tema central y quiero referirme al tema Suntrax. Mucha gente me dice a mí, mira, tú tienes que pronunciarte sobre el tema de Suntrax. Y yo claro que me voy a pronunciar sobre el tema de Suntrax. De hecho, cuando aquí se dio la detención del señor Genaro López y un juez lo ordenó ir a prisión, yo me pronuncié en contra de eso. Muy firme en contra de eso, porque yo no creo en los excesos judiciales. Pero ahora bien, yo sí quiero hacer una aclaración, porque primero es difícil defender a una persona que agarra la televisión y el comparativo que hace, y me refiero específicamente al señor Saúl Méndez, trata de hacer un comparativo con Ricardo Martinelli y dice que Ricardo Martinelli está condenado y entonces él está en Colombia. Saúl Méndez es abogado también, aparte de estar en el sindicato. Y él, y yo, y todos los abogados de este país sabemos cómo se dio el juicio a Ricardo Martinelli. Y de hecho, si yo tuviera que decir algo en lo que yo no estoy de acuerdo con el gobierno, y debo decir que yo, digamos que respeto tener posiciones distintas, no las comparto. Yo debo decir que yo entiendo que hay un criterio en el cual se dice el presidente no está para meterse en los temas de justicia y yo hasta cierto punto lo comparto, el criterio. Sin embargo, tanto el presidente como yo protestamos ante esa Corte Suprema de Justicia y bajo el criterio muy claro de que a Ricardo Martinelli se le hizo un juicio indebido en el cual no se permitieron ni siquiera el absurdo de que los testigos fueran contrainterrogados en un juicio. Entonces, si el criterio personal de uno es que aquí se metió la política para eliminar a un candidato presidencial, y de hecho lo lograron. Y el criterio íntimo, porque esto no se trata de que es que se trata de un amigo mío, de un compañero de fórmula, nada. No, el criterio personal es que se metió la mano en la justicia para un juicio absurdo, acelerado, violando términos de casación, etcétera, etcétera, para robarse una presidencia de la República. Si ese es mi criterio personal, yo debo entender que tiene que darse situaciones que así como hubo
situaciones que causaron temas políticos. Va a haber que hacer las adecuaciones políticas en leyes, etcétera, que permitan revertir esa injusticia que se sufrió y que se está claro que fue por motivaciones políticas. Entonces yo le quiero decir al señor Saúl Méndez, él no está corriendo para ningún puesto político. Ricardo Martinelli estaba corriendo para presidente de la República. Hoy lo oí decir, y fue un punto que yo creo que corre en contra de él. Él dice, yo me metí en la embajada cuando todavía no había una orden de aprehensión. Entonces, si él se metió en la embajada cuando no había una orden de aprehensión, ¿cómo él me va a hablar a mí entonces de que es un tema de persecución? Y yo no es que descarto que haya, porque los he conocido, que haya fiscales, que haya hasta jueces, etcétera, que quieran en su momento congraciarse con lo que ellos entienden que es digamos, un querer, o alguien, bueno, no, el presidente no gusta de él, así que yo me voy a congraciar con eso. Pero eso no significa, ni que él sea culpable, en efecto, no, porque yo respeto la presunción de inocencia, pero eso no significa tampoco que hay una persecución instaurada desde el órgano ejecutivo. Y yo paso a explicar. A mí me dicen, ¿es legal o no que le quiten el tema de la cooperativa al Suntrack? Y esa respuesta a esa particular pregunta tiene un enorme depende. Es lo mismo a que cuando aquí me dijeron si se cerraba un banco, si aquí, porque aquí han intervenido bancos, han cerrado bancos, le han caído por temas de blanqueo de capitales a bancos y por fraudes bancarios también. Y si a mí alguien me dice, oye, ¿puede llegarse aquí y cerrar un banco? Tú le dices, no, pero tiene una palabra que se llama depende. Si los hechos por los cuales se da ese cierre es porque están vinculados a temas de blanqueo de capitales, etcétera, el cierre es correcto. Si se da por un capricho personal de alguien, entonces no es correcto. Yo desde hace 2 programas he dicho aquí, y es más, lo ofrecí, este programa particularmente, para quien quiera venir a explicar este tema por parte de la defensa. En la defensa, por lo menos de Genaro López, hay colegas que saben que son amigos, que los aprecio y que perfectamente les daría yo tarima a ellos y a los que no conozco tampoco para que expliquen su punto de vista. Y por supuesto, yo voy a cuestionar lo que yo, a nivel de comunicación, entienda que puede haber un sesgo dentro de la información jurídica que me pueden estar dando. Pero decir, si yo, el comunicador, voy a salir a decir, oye, es que yo creo que hay una persecución, por eso yo pienso que los primeros que tendrían que estar dando los insumos para decir si esto se trata de una persecución, serían los abogados defensores. Nosotros, cuando tuvimos el caso de Ricardo Martinelli, dimos lo que consideramos eran los insumos para que el pueblo decidiera si estábamos o no ante una persecución. Y así nosotros decíamos, este fue el único señor, el único en Panamá al que no se le ha imputado jamás. No lo imputaron, lo juzgaron sin imputarlo. Nosotros decíamos, esta es la única persona a la que se ha violado el término de 1 año de detención provisional. Esta es la única persona a la que no le llevan los testigos protegidos a juicio, a los que le permitan a los testigos variar el testimonio dentro de un expediente y no permitir que la defensa lo contrainterrogue, al que le cambiaron el término de casación, al que nos escondieron los expedientes y los filmé en la corte, a ellos escondiéndome el expediente y a la propia secretaria de la sala penal diciendo que por instrucciones superiores no estaban. O sea, nosotros salimos a decir, aquí le pagaron a un testigo protegido, aparecieron las filmaciones en las computadoras de Picuiro. Nosotros no nos quedamos callados. Y no nos quedamos callados porque si estábamos diciendo
hay una persecución política que la puede decir quien le dé la gana. Nosotros queríamos decir, señores, ustedes quieren saber si hay persecución política, ahí están los Varela Leaks, ahí están las actuaciones que está haciendo la procuradora, ahí está lo que están diciendo los testigos protegidos, ahí está el testigo protegido Oro 14 que dice que se lo llevaron a la presidencia y cómo lo sometieron allá para que diera sus versiones. Nosotros tratamos de sustentar cada punto, porque no es solamente salir a decir es que hay persecución política porque el presidente no gusta de mí. Yo, si algún día tengo una persecución política de cualquier presidente o de cualquier gobierno o de cualquier procurador o de cualquier miembro de la Corte, yo voy a salir a decir cuáles son esas irregularidades procesales para que entonces los que no estamos en el expediente nos podamos pronunciar. Y cuando yo vi, por ejemplo, que a Genaro López, un juez, le desconoció el tema de tener 70 años, las enfermedades, el haberse presentado voluntariamente, etcétera, y dijo, tú vas para la cárcel. Yo en este programa me opuse a eso porque me tocaba oponerme, porque eso es lo que con cualquiera persona no se debe hacer. Ahora, el presidente de la República al día de hoy no ha nombrado un solo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se mantienen los magistrados que puso Nito y los magistrados que puso Varela. Eso es lo que hay en la Corte Suprema de Justicia. Y esos son los únicos jefes de ese juez. Así que lo que yo digo es que si alguien se quiere congraciar o algo, tendría que hacerlo porque el Ejecutivo no tiene una línea directa. No es que yo soy ciego y es que yo no sé que aquí en este país hay formas que se pudieran hacer las cosas, pero a mí no me toca especularlas. Le toca de nuevo a la defensa establecer cuáles son las líneas. No me refiero ahora mismo a la de Genaro, me refiero a la defensa en general de las distintas personas para decir qué es lo que le están haciendo de absurdo, de irregular, qué es lo que no es igual al otro, si es que no le permiten un testigo, si es que no le hicieron esto. Entonces, que el señor Saúl se haya ido a la embajada antes de que saliera tan siquiera una orden de aprehensión, por lo menos al día de hoy, él no ha dicho, oye, es que no le permitieron a mi abogado ver el expediente, oye, es que no permitían que se recibieran testigos, oye, es que yo metía tal recurso y me dijeron que no, es que agarrar... No, esa parte no ha salido. Y vuelvo y repito y quiero dejarlo con la más absoluta firmeza. El señor Saúl Méndez tiene derecho a la presunción de inocencia. Lo que cada quien piense o no, eso es un criterio personal, pero como derecho institucional tiene derecho a la presunción de inocencia y eso se respeta. Pero de ahí, así mismo como él tiene derecho a la presunción de inocencia, quien acuse a otro de las persecuciones, llámese al procurador, llámese al juez, llámese a los fiscales, llámese al presidente, llámese al ministro o a quien quiera, también está obligado a probar eso. Porque es que si no, entonces entra en el campo de la especulación lo que se está dando. Yo, en el tema sindical, a mí me dicen, oye, ¿y qué ha pasado con el sindicato? Y yo tengo que decir, falta ver bastante lo que aquí se está dando en la rama penal. Porque en Estados Unidos se le cayó a sindicatos en su momento dado por estar vinculado a temas de crimen organizado. ¿Puedo yo decir que el Suntrack está vinculado a un tema de crimen organizado? Por supuesto que no. Yo no puedo decir eso, porque para eso tendría que pasar un proceso penal de lo que está haciendo. Lo único que yo sí puedo decir es que si se disuelve un sindicato, el que sea, sin contar con los elementos legales, sería un exceso hacerlo. ¿Y a quién le toca determinar eso? Le toca enteramente al órgano judicial. La ministra de Trabajo ha iniciado una acción en la cual ha dicho que le va a probar a un juez, porque de eso se trata, de pruebas, y no, que el Sindicato Único de Trabajadores
se estaba utilizando para fines distintos a los cuales, por los cuales fue creado, y adicional, entiendo yo que se ha hablado de ilegalidad en la actuación de algunas personas. Si la ley permite que por la ilegalidad de algunas personas en su directiva se elimine un sindicato, puede ser que la ley lo permita, entonces es posible que haya que revisar la ley. Porque lo que debería pasar es que las personas tengan una responsabilidad legal y que el sindicato como tal reformule o siga haciendo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un sindicato? Y aquí yo sí comprendo el malestar, porque uno no puede ser ciego. Y yo muchas veces decía, cuando aquí estaba el tema de Bukele, que a Bukele se le había ido la mano en pollo en muchas cosas, pero algunas cosas las estaba haciendo de corazón, porque esas o se hacen así o no se corrigen. Y él verá cómo las hace dentro del marco de la ley, porque es que si no, claro que le rebotan el día de mañana como un boomerang. Fíjense que yo acabo de regresar ayer de Colombia, estaba esta semana nuevamente allá, y a mí en lo personal me dolió mucho la condena que se hizo contra el expresidente Uribe. Y realmente me hizo como reflexionar a veces cómo la ingratitud puede ser hasta jurídica, pero la ingratitud de incluso aunque haya algo en la ley, cómo una ingratitud legal y procesal puede acabar con alguien que, por lo menos desde mi óptica, y respeto a quien piense distinto a mí, fue un presidente que salvó a Colombia. Para mí ese señor, yo veo Colombia desde chico, veo cómo estaba antes de Álvaro Uribe y veo cómo está después de Álvaro Uribe, y eso fue un antes y un después. Bukele, si Bukele sale del poder, es posible que enfrente situaciones legales, porque cuando se sale del poder, y si él logró que sus actuaciones se encuadraran en el marco legal, pues creo que también Salvador tiene un antes y un después. No sé, realmente no sé si Bukele se termine salvando el día de mañana de actuaciones, y también espero que, a pesar de lo bueno que ha hecho por El Salvador, permita que la democracia en El Salvador se siga desarrollando. Yo creo que el Suntrack no puede tener un blanco y negro, porque no es un blanco y negro. Porque cuando uno ve algunas conquistas que ellos lograron para sus trabajadores, algunas de estas conquistas son positivas, incluso en la escala salarial, etcétera, una serie de cosas. Yo soy un fiel creyente que hace unos años, cuando ciertas cosas se salen de balance y se paraban proyectos y se hacían cuestiones, ya terminaban por afectar al propio trabajador, porque entiendan que cada construcción que yo paro, cada construcción que yo cierro, es un montón de trabajadores que terminan afectados. Son ellos los que terminan en su momento dado empleados, aparte, por supuesto, del empresario. Sin embargo, y pienso que si alguien es sincero en sí, consigo mismo, tendría que decir que hubo muchos momentos en donde yo decía, esta lucha del Suntrack no tiene nada que ver con beneficios para sus trabajadores. Y uno podía decir, bueno, se están metiendo ciudadanamente y están tratando de hacer esas cuestiones. Y uno tiene que analizarlo, porque esto es un equilibrio, esto es un balance. Y uno tiene que decir, oye, está bien, pero son un sindicato y son panameños también, así que pueden opinar sobre otros temas de carácter nacional. Pero aquí sí vamos a hablar sincero. Y no quiero hablar de un sindicato en general, porque me parece mucha generalización, pero sí de lo que hicieron algunos dirigentes de ellos. Tuve momentos en donde yo, particularmente, no podíamos salir de la casa, hijas pasaron a escuela, etcétera, porque estaban en su pelea, y la pelea era radical. Era, o se hace lo que nosotros decimos, o aquí no se abre una calle. Y no se abre una calle significaba aquí no se trabaja, aquí no se va a la escuela, aquí no se paran las mercancías, se quiebran empresas, lo que sea, no importa.
si nosotros lo decimos, y si no, pues aquí hay piedra, etc. Aquí hubo situaciones de fuerza en su momento que yo critiqué también, porque me parece que la protesta tiene que tener límites, sí o sí tiene que tener límites. Y también sí me parecía imprudente, por lo menos en este caso, y ojo que cuando aquí se dio el tema de la minería, yo siempre pensé que la minería no fue tanto el contrato o lo que se hubiera podido cambiar del contrato o lo que se hubiera podido negociar distinto en el contrato, pero la minería, la forma en que lo llevó la Asamblea, 1 día, 2 días, 3 días, sanción, publica en Gaceta, eso generó un efecto de indignación de la población, que estoy bastante convencido, pudiera equivocarme, que si hubieran pasado algunos meses en esa discusión, no sé si se hubiera aprobado o no, pero no hubiera causado esa explosión que se dio. Pero en este particular debate de la Caja del Seguro Social, que no sé si sacamos una ley mediana, medio buena, medio mala, pero lo que yo sí puedo decir es que en mis 53 años de edad, esa es la ley más debatida que yo he conocido en mi vida en la Asamblea Nacional. Esa ley se pasó como 9 meses discutiendo. Y las posiciones en su momento dado de algunos dirigentes fue eso no, eso no, eso no. Pero ahí estaba la comisión diciendo para ver que sí, pues. Ok, eso no, pero dime que sí. Y esas propuestas no salieron. Y de repente se empezaron a dar aquí algunas condiciones en el país en donde ellos sentían, bueno, hay gente, claro, que está en desacuerdo con la ley del seguro, mucha gente está en desacuerdo con la ley del seguro, y otros están de acuerdo. Y otros, como yo digo, no saben todavía qué posición tienen, y otros no les importa. Pero cuando ellos vieron que el tema no está, yo de repente veía, y nos vamos a oponer también a Río Indio. Oye, pero eso todavía no se está viendo y es un tema del canal y todavía nadie ha sacado ni una propuesta. ¿A qué te estás oponiendo tú? Si eso todavía no está ni siquiera en el tapete. Entonces tú lo que estás es revolviéndome. No, y también nos vamos a oponer a las bases militares. Ok, opongámonos a las bases militares y yo me opongo también a la base militar, pero dime dónde está la primera base militar. Y donde esté la primera base militar y donde me enseñen los tanques con los gringos, allá ténganlo por seguro y graben esto que yo voy de primero a oponerme a eso. Pero no te me vengas a oponer a una base militar que no exista, no te me vengas a oponer a un proyecto de Río Indio que todavía no se ha definido, e incluso mezclando con temas de minería que tampoco todavía se ha discutido cuál es la propuesta que tiene el Ejecutivo sobre eso. Y eso me decía, cuando se daban estos cierres de calle, que entonces lo que nosotros tenemos ya no es una protesta social, sino es una extorsión en las calles de o se hace tal cosa o nosotros debilitamos un gobierno. Y vuelvo y digo, pese a que yo jamás, y óigase ese jamás con mayúscula, pueda avalar que se utilice el sistema de justicia para aniquilar adversarios, no quiere decir que yo no entienda que si dentro de que se pusieron los faroles sobre ellos, sobre ciertas personas, porque se ponen los faroles, tienen prendido el país, empieza a aparecerle información o empiezan a haber expedientes incluso de 2 años atrás que podían hacer, no significa que yo digo que no debe haber un proceso. Claro, debe haber un proceso sin excesos, sin mezclarlo una cosa con la otra, pero no se puede decir que no puede haber un proceso. Entonces, para finalizar el programa, yo sí quiero hacerle un llamado a todas esas personas que a veces me llaman y me dicen, licenciado, usted se va a pronunciar sobre este tema. Primero que se pronuncie sus defensas. Que se pronuncie sus defensas y a este programa están invitados aquí. Como están invitados también, y conozco las limitantes del Ministerio Público, pero están invitados también los fiscales que quieran exponer en qué radica este tema, si es que la defensa empieza a decir que hay algún tema que sea indebido, impropio, que esté violando el debido proceso, que no se le haya permitido expedientes, que se esté haciendo eso. Mientras tanto, mi única reflexión es, si hubiese un exceso del Ministerio Público, en vez de que Saúl Méndez esté cuestionando qué fue lo que en su momento dado pasó con Ricardo Martinelli, pienso yo que esa fue la oportunidad de oro
que ellos tuvieron para decir aquí hay que ponerle un freno al Ministerio Público. El Ministerio Público no puede estar haciendo exceso en temas políticos, porque yo sí puedo decir, el caso de Ricardo Martinelli, con cada una de las 18 situaciones que yo planteé y están en mi Instagram, 18, 17, habían todas las irregularidades que yo pude decir, esto se hizo con Ricardo Martinelli y solamente con Ricardo Martinelli y más nadie. En mi Instagram está, creo que dice el único, y sale la foto de Ricardo, y usted corre el carrusel y ahí están las 17 o 18 ilegalidades que no le han hecho a ningún otro panameño en la justicia de este país, y que yo tengo un fiel convencimiento que llegará un momento, no tan lejano como la gente cree, que a nosotros se nos reconocerá en derecho lo que ya reconoció el pueblo panameño en mayo, cuando votó por una iniciativa, que esa iniciativa era quiero ver justicia para Ricardo Martinelli. Los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.